Declaració de Pacto por la Infancia. Hace más de un cuarto de siglo que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un marco jurídico que reconoce a niños y niñas como sujetos de pleno derecho con la aprobación unánime de la Convención sobre los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre de 1989. Desde entonces, los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad Valenciana han crecido en un contexto que ha ido mejorando su situación y protege en mayor medida sus derechos. Sin embargo, ni la sociedad ni las instituciones reconocen aún plenamente a los niños y a las niñas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Por otra parte, su protagonismo en las políticas públicas y su visibilidad en el debate social son muy limitados. Además, los espacios y mecanismos para facilitar la participación de la infancia en las decisiones que les afectan, en lo individual o lo colectivo, son deficitarios, de modo que su capacidad para ejercer ciudadanía democrática y representar sus intereses es limitada. Como consecuencia de estos factores de invisibilidad, los déficits estructurales se han visto agravados por el embate de la crisis económica, cuyos efectos son especialmente graves para la infancia en términos de discriminación e inequidad también en la Comunidad Valenciana. Así, los hogares que tienen niños y niñas a cargo son aquellos que sufren un mayor índice de pobreza relativa. En la Comunidad Valenciana, la exclusión social afecta de forma especial a los niños y niñas. La tasa ARROPE, que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es 6 puntos porcentuales más elevada entre las personas menores de 18 años, en la medida que la población, alcanzando el 40% según datos de la ECB 2014 del INE. La inequidad entre los niños y niñas ha crecido muy rápidamente en los últimos años, por encima del conjunto de la población. Es decir, la brecha de desigualdad entre el quintil más rico y el más pobre de la sociedad. Por todo ello, todos los grupos parlamentarios del Escors han decidido apoyar y contribuir a desarrollar legislativamente el Pacto por la Infancia, impulsado conjuntamente por entidades de la sociedad civil organizada como UNICEF, Cruz Roja Española, Cáritas y Save the Children, considerando que es necesario e imperativo dar plenitud a los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia del 20 de noviembre de 1989, de modo que todos los niños y niñas de la Comunidad Valenciana puedan ejercerlos al máximo, contribuyendo a la transición de la visión colectiva de la infancia de objeto de protección a sujetos de derechos. De esta forma, el Pacto por la Infancia constituye herramienta específica para el logro del objetivo desde el Parlamento Valenciano, no siendo un fin, sino un medio, asentándose su contenido en el mandato del Escors de impulso y vigilancia de las actuaciones al respecto del Consell, asumiendo todos los grupos que lo conforman el compromiso de presentar conjuntamente las iniciativas parlamentarias precisas y adecuadas desde el compromiso declarado de blindar los derechos de los niños y las niñas frente a los cambios políticos y las circunstancias económicas, lo que resulta imprescindible para nuestra infancia. Firmado Palau d'Esborja, 14 de juliol de 2016. Pues es un compromiso serio, ¿eh?